medio. Sí. Buen día, de nuevo en otra hermosa mañana en Buenos Aires, con la presencia de la doctora Licedo, y vamos a retomar un poquito el tema de la emisión anterior, porque esto de la formación del intérprete, del aprendizaje de la lengua de señas, es algo que realmente nos preocupa y debe ser un tema a conversar para no dejar afuera, Sí. en estos tiempos de tanto hablar de la inclusión, a un grupo minoritario que necesita poder acceder a la comunicación como Sí, cualquier otro. sí. Sobre todo que no siempre las personas sordas tienen, lamentablemente por una experiencia educativa de años, un acceso a la lectura Sí. tal cual lo podría tener otra persona. Es decir, porque yo si no escucho la radio puedo leer, pero... Sí, pero para eso tenés que aprender a leer. Exacto. Sí. Exacto. Bueno, yo creo que vamos a poner 2 o 3 cositas ¿Cómo no? claro de lo que dijimos la otra vez. En principio tenemos que volver a repetir que el intérprete es un servicio, ¿verdad? Importantísimo, y que ha cambiado, digamos, fue una bisagra, digo yo, respecto de lo que es la posibilidad de educar a los niños sordos, o sea, a los adolescentes sordos. Es la bisagra más importante, porque gracias al intérprete podemos acercar a los niños el conocimiento. Ese conocimiento que a través de la lengua de señas o de la lengua escrita les es tan difícil, a veces imposible. Entonces, el intérprete es un puente, pero es un señor puente, es un gran puente. Un gran puente bien formado. No es un peatonal, ¿eh? No, tiene varias vías. Bueno, entonces hablábamos de la formación y del hecho de que hoy en las escuelas secundarias aparece el intérprete, ¿no? No es simple, es un personaje nuevo, es un profesional que no es un docente, pero que está en la escuela. Digamos, hay todas estas cosas de la organización educativa que vos sabés que es tan quisquillosa. ¿Cómo lo recibe el profesor a nivel secundario? En principio, con una gran sonrisa, porque si ha tenido en un momento la ausencia del intérprete, y no sabes qué diablos hacer, entonces la llegada del intérprete es como que llegara Dios. Sí, más o menos, el ángel de la guarda. Y entonces, en general, bien, no es el profesor en general el problema, sobre todo cuando hoy los intérpretes son tan profesionales, claro, ¿no? Es decir, ahora, el tema es que, bueno, hay que acostumbrarse a tenerlo allí, porque en realidad el alumno lo está mirando al intérprete. Claro, claro. Entonces, también los alumnos han aprendido a lo largo del tiempo que la pregunta no hay que hacérsela al intérprete, porque ellos le hacían la pregunta al intérprete, que tiene que aprender, que tiene que levantar la mano de manera que se detenga la clase para que él pueda hacer una pregunta. Pero yo confío en que esto va bien, ¿no? Que cada vez va mejor. Ha habido, digamos, momentos duros porque los ajustes entre un comportamiento y el otro no son tan evidentes, sí, ¿no? Sobre todo sí, la presencia de otra persona en el aula. Pero lo que yo siento hoy, después de 10 años o 15 de que la escuela secundaria recibe a los alumnos, yo he visto en ellos, en los sordos, este pasaje por la secundaria. Yo no digo que todos aprueben todo. No, pero un pasaje pasar auténtico. por este comportamiento de alumnos, esta posibilidad de atender como antes no lo hacían, digamos, una cantidad de cosas que los pone en marcha hacia una educación que espero cada vez sea más eficaz, ¿no? ¿Cuántas personas sordas integradas por grupo? Mira, hasta, vos sabés que la escuela uruguaya está dividida en 2 partes. No sé cómo es. Bueno, tiene un primer ciclo, que incluso tiene a veces edificios diferentes. Sí, que se llama el primer ciclo
no sé si tiene un nombre especial, pero cuando hablan del liceo, hablan del segundo ciclo, mucho claro, más o que sea, del primero. ya la parte de Les dicen el liceo 32 y el liceo 35, creo, pero está la primera parte, que son los 3 primeros años, primero, segundo y tercero. En Uruguay hay un liceo del primer ciclo que recibe a los sordos en clases de sordo, solos, con un docente que habla español, pero que tiene un intérprete. En el primer ciclo. Ahora, en el segundo ciclo, que es cuarto, quinto y sexto. 6 años de escuela secundaria. Sí. El cuarto han llegado a recibirlos en un aula, todavía. Pero el quinto y el sexto disminuye la población enormemente. Entonces tienen 1, 2, 3 como máximo. Claro. Entonces allí, pero se las han arreglado en el IABA, que es un liceo de una gran trayectoria, es como acá el Nacional Buenos Aires. El IABA recibe al sordo. O sea que hay una buena disposición. Bueno, porque es una institución muy importante, una gran institución, ¿no? Es una institución y entonces han hecho ajustes, porque después tienen especializaciones en sexto, ya hacia los estudios de universitarios. Y entonces se organizan, han hecho troncos comunes, cosas así que facilitan para los sordos. ¿Y el acceso a la universidad? Bueno, el acceso a la universidad es el horizonte, el más difícil. Hace falta mucho de ellos, de la familia, de las instituciones, pero los hay. ¿Los hay en alguna carrera en particular? Y en Uruguay hay otra cosa muy interesante, que es la famosa Universidad Tecnológica Uruguaya, la famosa UTU. Da la cruz, y uruguayos no sé por qué no están orgullosos, porque tendrían que estar muy orgullosos. No lo están, es como que no es en realidad la universidad, porque tienen sobre todo carreras cortas, carreras técnicas, pero que son tan imprescindibles. Desde joyero hasta cocinero. Claro. Es una maravilla. Y la UTU los recibe, y la UTU ya tiene su plantel de intérpretes y va. O sea, que sin andar haciendo declaraciones de inclusión, hay inclusión. Pero para mí es el mecanismo de inclusión más importante, más eficaz, más natural y sin tanto ruido. Claro. Y sobre todo sin tanta palabra sobre la inclusión. Hagamos, claro. Probemos. Claro. Sí, una actitud que me consuela. Da esperanza. Sí. En el interior del país. Bueno, el interior del país, que por suerte es muy chiquito, entonces viajamos mucho, viajan los sordos, van y vienen, dan clases en todo el país de lengua de señas. ¿Hay escuelas de sordos en el interior? Hay muy pocas escuelas de sordos en Uruguay, hay 5 escuelas, creo. Hay una en Maldonado, una en Montevideo, una en Salto, una en Rivera, y me falta una, pero no me acuerdo dónde es. Rivera ya es medio cerca de Brasil, ¿verdad? Completamente cerca, sí. Claro. Bueno, es lo que está más lejos, ¿no? Bueno, los sordos no viajan a Rivera, o sí, no lo puedo asegurar, pero van a todas partes, pero a muchos lugares. Viajan a dar clases de lengua de señas, lo cual prepara a los oyentes que quieren hacer la carrera. Y ahora es con un esfuerzo inaudito, estamos instalando como podemos la carrera en Maldonado, que está a 120 kilómetros de Montevideo. Pero hay que hacerlo. Seguro, todo tiene un esfuerzo, pero todo tiene un... Y viajan los sordos y se quedan, duermen en Maldonado, dan clase viernes y sábado, y bueno. Es un esfuerzo de todos, ¿no? Es un esfuerzo de todos, pero en aras de un resultado importante. Sí, muchos docentes que quieren ser intérpretes. Yo creo que
una reflexión, es decir, cuando uno es docente tiene que tener permanentemente reflexiones sobre su práctica. Y si uno no logra enseñar porque la metodología impone una barrera terrible, tiene que buscar una alternativa de realidad y de respeto para el alumno que tiene, obviamente. Sí. Bueno, eso habla muy bien de los maestros, ¿no? Claro, claro. Quiere decir que las nuevas generaciones de maestros se están formando con otro tipo de pensamiento. Sí, no hay formación de maestros de sordos, ¿no? No existe eso. Vos sabés que acá durante mucho tiempo gente que estaba en educación decía que con un maestro muy bien formado, es decir, un maestro, por ahí hasta un maestro de aquella vieja escuela normal nacional, que supiera lengua de señas, el tema de la sordera estaba resuelto. Y la verdad que sí. Yo no quiero, sí, yo pienso que la formación es fundamental. Pero la formación fundamental es ser un excelente maestro. Yo tuve, sí, una experiencia en ese sentido y fue muy buena. Muy buena. Realmente. Porque a mí lo que me preocupa que de la formación que tienen hoy los profesores de sordos es como que tienen que desandar un camino para emprender otro. Eso es lo que siento. Y hay ajustes para hacer. Acá, en la Argentina, en el profesorado, hay estudiantes sordos que quieren ser profesores de sordos. Se presenta un problema particular. La carrera de profesor de sordos incluye materias como audiología, foniatría. Claro. Bien, ese alumno sordo, digamos, las puede cursar teóricamente como una cosa anecdótica, ¿verdad? Sí, es como sí. los alumnos ciegos del profesorado sí. que aprenden orientación y movilidad. Lo sabe para él. Yo no mandaría a un niño ciego de 3 años con un profesor ciego a cruzar Corrientes y 9 de julio con el bastón. Entonces la pregunta era, la inclusión de las personas sordas o las personas con discapacidad visual en el profesorado, ¿cómo sería una formación realmente para que ellos pudieran integrar la escuela de sordos y o de ciegos, pero realmente? Porque, a ver, yo tenía idea que los títulos de grado no se podían dar si algunas de las materias habían sido cursadas con adecuación curricular. Ajá. A ver, audiología para una persona sorda y foniatría para una persona sorda. Sí. Se cursaría con adecuación curricular. Porque ¿cómo va a enseñar una persona sorda a pronunciar una letra que no escucha? No. Esas cosas no son medio como cosas raras, inentendibles. Yo no sé hasta qué punto lo han tomado seriamente al tema, ¿no? Me parece. ¿No parece serio? No. No parece serio. No. Yo creo que la excepción, no se llama así, es mucho más realista, ¿no? Nosotros logramos, y no sé hasta qué punto después, pero había una formación docente que querían hacer algunos sordos y que tenían inglés. Y entonces, bueno, podrían aprender a leer y a escribir un poquito en inglés, pero hacerlo pronunciar a un sordo hispanohablante, entre comillas, inglés, me parece que va muy lejos, ¿no? Yo creo que sí. Había algunas adecuaciones, pero yo diría que no, tampoco uno deja de ser un buen maestro porque no sabe inglés, no corresponde. Realmente. Yo creo que sí, que hay cosas que hay que arreglar y que son arreglables muy fácilmente. Porque entonces hay premisas así como sagradas y que bueno, que también hay que discutir. Pero lo que tiene que quedar claro que un docente en cualquiera de las áreas en las que trabajara, inicial, primaria, especial, fundamentalmente tiene que ser un docente perfecto, maestro. Este tema que después me llamo profesor, el honor
y el privilegio es ser maestro. Todo lo demás Todo, viene después. absolutamente. El poder enseñar al otro con todas las... Enseñante, como dicen los franceses. Es que es una palabra exacta. Sí. Es una palabra realmente exacta. Absolutamente. Entonces, acá en algún momento pensamos con la profesora Limeres e incluso esbozamos una carrera para hacer dentro del profesorado que era formadores sordos para sordos, con materias bien específicas referidas a la parte pedagógica y también a la parte lingüística, porque ellos tenían que recibir bueno, cuando se evaluaron los proyectos, qué lindo proyecto, muy caro el de ustedes. Vamos a hacer otra cosa. Sí. Bueno. Cuando esto era importante y era darle, lo vivíamos así, la oportunidad de tener dentro de la formación, en la enseñanza del sordo, un lugar, pero desde el saber, ¿no? Que creo que ellos también necesitan, por supuesto, tener una formación docente que contemplara lo específico. Por supuesto. Y no sabés hasta qué punto, eso sí lo puedo decir con conocimientos de causa, la mayoría se preocupa enormemente por sus alumnos, ¿no? Mucho más. Bueno, mucho más porque lo vive de adentro. Enormemente. Además quieren ser eficaces, quieren que sus alumnos aprendan, quieren que los alumnos se vayan contentos de la clase porque saben más. Sí, como los demás, que les pica el bichito de la docencia. De la docencia, que es maravillosa, porque, insisto, ser docente es un privilegio que la vida a uno le ha regalado y llevas a lo largo también de la vida las satisfacciones más grandes. ¿Por qué negarle esta posibilidad? Sí. ¿Por qué negarle esta posibilidad? Entonces, los 5 años, esto me hace pensar que debemos cambiar en cuanto al profesorado, porque con 2 años esto no alcanza, y después la práctica permanente. A mí lo que me preocupa de estos 2 años es que en el fondo pienso que es un problema económico, de no pagar la formación de 5 años en lengua de señas, pero sí en fonética. Claro. Entonces, cuidado. Y hay otros profesionales que lo pueden abordar. Obviamente. No es el maestro. No es el maestro. El objetivo del maestro no es la lengua oral. ¿No? Sí, la lengua escrita. Sí. Y ahí tengo que decir que no han hecho lo suficiente. No. Para nada. Al contrario. Todo lo contrario. Es algo pendiente que, bueno, si no aprenden. Sí, aprenden. Si le enseñan. Pero hay que enseñarla. Sí. Hay que enseñarla. Sí. Ahí yo creo que... Entonces, el desfasaje está ahí. El profesor de sordos debe ser un maestro con conocimientos muy efectivos de la lengua de señas y sobre todo el tema de la lengua escrita. Ahí tiene que estar puesto el acento de su formación. Claro, por ejemplo, te doy un ejemplo de este conflicto tan real, tan actual que es la lengua escrita, ¿no? Nosotros pensamos que el intérprete no debe interpretar cuando el pizarrón tiene un texto. Muy importante eso. Pero bueno, ¿qué hace el intérprete? Lee. No, llega un momento que interpreta porque el sordo no entiende lo que está leyendo. Claro, o sea, le lee y le interpreta lo que está escrito. Claro. Y son 2 instantes muy separados. Le va a interpretar lo que se dice en lengua oral, pero lo que está en lengua escrita él debería poder hacerlo autónomamente. Si no lo hace, quiere decir que no accedió a la lengua escrita, ni a la lectura. Claro, nuestra idea era la lengua escrita no, puesto que es visual, puesto que se supone que están en una institución que les está enseñando. Pero la verdad es que terminan traduciendo la lengua oral. Claro, la lengua escrita. Sí. Quiere decir que no se ha cumplido el cometido pedagógico de poder acceder. El contrato famoso. Es que es un contrato porque además
si no puede acceder a la lengua escrita y no puede acceder a la lectura, toda su educación futura está comprometida. Totalmente. Además, ya no es tema de la escuela secundaria. No. Y esto lo digo también para los oyentes. Para los oyentes, ya lo hemos dicho varias veces, pero no por repetir, claro. Ahora hay un empecinamiento, ¿no?, en no cambiar las cosas, me parece. No sé si es miedo, es comodidad, es temor de perder el trabajo, no sé. No sé qué pasa, pero... Vos decís en la formación. En la formación y en la escuela, ¿no? En la escuela. Esto de que no cambian las cosas porque creen que los caminos nuevos son riesgosos, y al no cambiar las cosas no logran nada. Es lógico. Entonces, si uno está en el fracaso, no se lo replantea para cambiar, para mejorar, aunque puede incurrir en nuevos errores, pero sí. Evidentemente las cosas han cambiado bastante. Totalmente. El rol del maestro es un rol bien específico. Sí. Que en el caso de un profesor de sordo, maestro de sordo, vamos a llamar las cosas como son. Porque es como los mismos fideos con diferentes tostados. Es decir, que ahora sos profesor, uno es maestro. Sí. Muy bien. El maestro de sordos tiene una función específica de un maestro, donde la parte de, que ahí están las competencias de las colegiaturas, si hubiera un gabinete de lengua oral o de estética de la lengua oral, la hará un profesional como puede ser un fonoaudiólogo. No es que pierde un campo, creo que gana otro. Sí, pero es que el concepto es que la lengua oral tiene que estar todo el tiempo, en todas partes, constantemente, al lado del niño, ¿me entiendes? Ese me parece a mí. Entonces, no, porque no le hablan, el fonoaudiólogo no puede solo, nadie puede. Nadie puede solo. No, pero ni digamos, solo ni acompañado. Entonces el fonoaudiólogo pide que el maestro siga la lengua oral. Siga con la lengua. Hay que sentarse a la mesa sí. y aclarar los tantos, realmente. Pero entonces la eficacia, se afecta, ¿no? Claro, pero bueno, no son los roles. Lo que pasa es que hay que decidir qué es lo que les tenemos que enseñar. Claro que sí. Yo creo que esa es la decisión que hay que tener. Por otro lado, la parte de articulación puede darse como una materia, a lo mejor, en el caso, porque hay competencias de títulos donde el profesor de sordos puede formar parte del gabinete de reeducación vocal en una escuela de chiquitines con trastorno intelectual. Bueno, pero no puede ser el peso de la carrera, a esto voy. Y en las horas, es decir, si yo tengo 2 años de audiología y tengo 2 años de foniatría y tengo 2 años de lengua de señas, algo está mal hecho. Sí. Además, ya que estamos en esto, ¿no? ¿Cuál es el perfil de ese alumno? Bueno, cuando vos pensás en la didáctica tiene, quién es el sujeto que aprende, el sujeto que enseña, cuál es el objeto de estudio y cuál es el lugar, en la situación de enseñanza, ¿no? Ahora, ¿quién es el sujeto que aprende? ¿Cómo no lo definimos como el sujeto que no oye? No que no habla, que no oye. Que no oye. Pero ¿cómo? ¿Hasta dónde lo tenemos que repetir? No entiendo. Llevamos años. Por lo menos en la Argentina, fines de casi en los inicios del 1900. Ha pasado agua debajo del puente. Y todavía nos seguimos preguntando qué le pasa a ese sujeto que aprende. Bueno, no escucha. Entonces. No oye. Bueno, es un oído que no funciona. Claro. Pero todo lo demás funciona. Obviamente, y muy bien. Y muy bien, y con unos procesos de adaptación que solo el ser humano puede tener. Y de compensación. Que solo la inteligencia del ser humano puede desarrollar. Pero estamos en eso, y volvemos al tema de la lengua escrita, ¿no? Esa lengua que nadie aprende a enseñar. Entonces, como no aprenden a enseñarla, no sale intuitivamente, porque el perfil del sujeto que aprende no es evidente. Claro.
Entonces, como no saben quién es el sujeto que aprende, no le pueden enseñar. Y nadie, sí saben que no oye, pero no oír significa que, bueno, que esos sonidos no pueden ser ni evocados siquiera. ¿Cómo puede ser que sea tan difícil de entender una cosa tan sencilla que cualquier persona, uno va por la calle y le cuenta que en la vida ha tenido la suerte de ser profesor o maestro de sordos? Ah, vos trabajás con los chicos que hablan con las manos. Sí, sí. Y vos sabés hablar. Claro. Y vos sabés hablar. Y ahí uno tiene que hacer así y esconder. Bueno, yo alguna vez pude, pero no aprendí porque... Y ir a un rincón y taparse con una manta. Porque esta persona que anda caminando suelta por la calle da por sentado que si yo soy tan pretenciosa de enseñarle a una criatura sorda, debo conocer la lengua que él tiene. Ahora, esto que es tan sencillo, los profesores sordos no lo oímos. No. Bueno, pero hay un lavado de cerebro, ¿no? Importante. Yo me acuerdo que... Ya no, ya no tanto. Sí, bueno. Ya te cuentan cosas ellos mismos, los alumnos, que se frustran, que incluso no no hay tantos alumnos en la carrera. Esta es otra. Ah, me imagino. Claro. Y hay más, por ejemplo, para el área de mentales. Claro. Donde las cosas parecieran ser más claras. Bueno, porque es más claro el perfil del sujeto que aprende. Yo creo que ahí está el niño que tiene un descenso intelectual, está claro, la persona ciega ni hablemos, pero el sordo es invisible. Es invisible. La sordera es invisible, entonces, y por ahí son tan geniales porque la vista da para mucho. Que entonces, bueno, entonces entendió. Claro. Y en realidad no entendió. No entendió nada. En realidad no entendió. Nada. Yo creo que va a haber que, como dicen, barajar y dar de nuevo, ¿no? Eso de agarrar la pala de punta y mover la tierra. Graciela, ¿hay alguna perspectiva de volver a ser, y no por estar viviendo en el pasado, algún congreso? Yo recuerdo el congreso del año 92 como uno de los mejores congresos que se hizo en la Argentina, que creo que fue el punto de partida para que mucha gente se replanteara qué era lo que estaba haciendo. Claro, porque yo creo que ahí tuvimos el coraje de la juventud, como digo yo. El coraje de llamarlo Congreso sobre Educación Bilingüe. Exacto. Cuando la educación bilingüe era una mala palabra. Y además una entelequia que hacían algunos raros. Algunos raros. Algunos raros. Exactamente. Y bueno, mi escuela en ese momento tenía 4 años. 4 años. Nada más. Pero bueno, convocamos a lo mejor que pudimos. Y eso dio. Fue realmente maravilloso y mucha gente cambió. Sí, lo sé. Absolutamente su postura. Sí. Es decir, pudo reflexionar, pudo reconocer, vino gente de Francia, de Brasil, con aportes valiosísimos. Yo recuerdo que los brasileños, los estudiantes brasileños que vinieron, se hicieron 40 horas de colectivo. De eso no me olvido. Y se cobijaron en tu escuela. Sí. Ahí con unas bolsitas. Claro, porque era verano. Era verano. Pero particularmente acá quiero reconocer que por ahí yo le mando este video a la profesora Daisy Santos, sí, que además ganó un premio con el trabajo que presentó. Hizo un trabajo lindísimo. Realmente una persona tan seria, tan estudiosa y tan dedicada. ¿Y dónde está Daisy? Y está en la universidad, en la Federal. En la Federal, en Río. Sí. Y sigue en el tema y sigue. Bueno, un gran saludo para ella. Por eso aprovechamos, se lo mandamos desde acá y le vamos a enviar el video de este programa. Entonces, creo que 92, han pasado un montón de años, deberíamos hacer otro congreso donde el tema fuera la educación, no el tema más unido a lo psicológico o a aspectos o la inclusión. médicos. A mí me encanta cuando el tema es la inclusión. Pero la inclusión de verdad. La inclusión, que es un discurso no muy bonito, pero en realidad sobre los hechos concretos que hay que tener en cuenta para incluir, son tan pocos y tan simples.
Educar, Educar. educar. Y en el educar hay atrás de esto un profesional bien formado. Sí. Nada más. Por eso yo insisto en esto de la formación docente, ¿no? Yo para mí es Creo ya que es sí. casi una obsesión. Sí, para mí también. Sí. Es una obsesión. Eso tiene que ser Hoy estamos verificando que las carreras docentes son salidas laborales rápidas con muchas cosas a favor del docente. Por Sí. ejemplo, las licencias, cuando se obtiene un cargo titular, la permanencia, y todas Sí, las cosas. sí, sí, Bueno, está todo muy además bien. de eso, a Sí. todas estas cosas que son Sí. Son importantes, que tienen que ver con la sí, sobrevivencia. la seguridad, Sí, la parte sí. económica. Pero fundamentalmente esto tiene que ver, para poder permanecer y hacer las cosas bien, con una excelente preparación como profesional. Sí. Si no, uno anda por ahí en las escuelas y observa que a los 5 años los maestros no están contentos con su tarea. ¿Cuándo uno no está contento con la tarea? Cuando la hace mal. Claro, cuando no puede hacerlo. No la puede hacer. Como pretende. Exactamente. Sí, yo a veces cuando se sientan los popes, ¿no?, a discutir sobre qué hay que enseñar y cómo hay que enseñar, yo me pregunto si no había que preguntarles un poco a los maestros qué les gustaría aprender, ¿no? A ver, esos popes que han estado siempre detrás de un escritorio y no han pateado escuela, Sí. Para mí pueden poner el disparador, pero la respuesta la tiene el maestro que ha estado Claro, en la escuela. pero el que decide está allá arriba. Entonces, Entonces, ¿cómo ¿qué hacemos necesita? para que puedan reflexionar sobre lo que hay que reflexionar? Claro. Y esto de, bueno, vamos a comparar las 5 metodologías, las vamos a comparar entre sí en un papel, en una, no sé, en un texto, ¿no?, importante. Pero no en la realidad. No. La realidad es la O escuela. no confrontarlo con la realidad, porque en el papel todos parecen más o menos interesantes, bueno, pero ¿qué se ha logrado? ¿Cómo no se lee esa realidad, no? Bueno, ya lo dijimos. Pero hay que seguir diciéndolo Sí, sí, para está que bien. para que esto no se olvide. Y decir también que otra de las cosas que creo que es importante recalcar, que a los papás cuando se le ofrecen ayudas que vienen desde lo quirúrgico, la cirugía, esto no quita que la lengua de señas haga su aparición en el momento que se detectó la sordera. Sí. Porque cualquier mejora que hoy o la tecnología en el futuro Sí. le pueda dar a una persona, Sí. necesita del desarrollo de un lenguaje para aprender cualquier otro Total. a lo largo del tiempo. Entonces, no esta confrontación entre la lengua de señas y los implantes cocleares es absurda. Totalmente. Completamente absurda. Porque se ha planteado como una confrontación, Y no cuando lo es. nunca tendría que ser. Nunca eso. debería, no. No sé, no, es verdad. Si es una prótesis sumamente sofisticada, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ahora, cuando esa prótesis impone una educación determinada, entonces ahí no, ahí ya empiezan los problemas. Seguramente. Pero sí, Entonces, uno no puede negarse a la tecnología. Mirá todo lo que la tecnología ha hecho para todos los niños que tienen dificultades. Mucho. por ejemplo, la tecnología en cuanto a las aplicaciones en teléfonos como el iPhone para personas ciegas. Sí. Uno dice, no, eso no. No. ¿Cómo no? Sí. Pero esto no quita que inicialmente tuvo que aprender el braille. Absolutamente. Y yo conozco casos de niños que tienen muy baja visión y no les enseñan el braille para que pongan todo el esfuerzo en esa pequeña ventanita que tienen. Claro. Bueno, yo no estoy. Claro. Ahí vuelve a pasar lo mismo. Oye un poquito, entonces no Entonces, vayan no. a tocar la lengua de señas ni se les ocurra. Claro. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Esto de que hay que sumarnos. Yo creo que sí. Sumemos. Y el probemos. resultado va a ser. Graciela, siempre te quise preguntar, hay países que tienen una larga trayectoria bilingüe. Por ejemplo, se habla de Finlandia,
¿Desde cuándo está en el bilingüismo los países nórdicos? Bueno, los países nórdicos están a la cabeza de un montón de cosas, ¿no? Sí, hasta de la educación en A particular. pesar de que son monárquicos algunos, Sí. que es como un adorno que tienen. Sí, bueno. Sí, han hecho las cosas bien y hoy están en los implantes muchísimo, pero no han dejado de lado la lengua de Claro. señas. Yo no sé si te conté una amiga mía francesa cuyos nietos viven en Suecia. Hablan sueco, hablan francés porque sus papás hablan francés y hablan lengua de señas porque en el jardín les enseñan lengua de señas. Y a mí me pareció, yo no pretendo demasiado, pero qué lindo que tengan una idea. Una idea. Nada más que eso, una idea. Entonces dice que ella le pregunta cómo se dice tal cosa y Viera dice cómo hace la seña, tiene 5 años o 5 4. años. Sí. O sea, es un país que asume con naturalidad el Yo tema de diría, las lenguas. exactamente, con una actitud natural, ¿verdad? Yo conozco una amiga de mi hija que es finlandesa, entonces ella cuenta que en la escuela de pequeña aprende, obviamente, su lengua que es el finlandés, Sí. pero el sueco y el inglés, porque el finlandés es una lengua tan restricta que se habla solo en Finlandia, entonces... Claro, porque además tiene un origen diferente. Claro. ¿Sabés que está emparentada nada más que con el húngaro? No sabía, Sí. ¿el finlandés? Sí, ¿Nada que ver con el noruego y con el sueco? nada que ver, porque el sueco y el noruego son lenguas germánicas como el inglés, Mira. pero ese otro no. Entonces, ella Por cuenta... por eso aprende sueco, Claro. claro, Y para ella- poder comunicarse con los de al lado. Claro, y decía que era tan natural, Sí, de hecho esta persona es traductora pública en las Sí. 3 lenguas, Sí. y es cuando estuvo un tiempo en mi casa con un marido neozelandés, bien complicada la cosa, ella me decía, hay que largarse a hablar, sí. porque en las lenguas existe el pasado, el presente y el futuro, y con eso uno lo comunica todo. Ah, mira qué bien. En personas trilingües es valioso Sí. que digan eso. Sí. Y la práctica, y la práctica, Claro. y la práctica. Entonces, esto lo remito a los profesores. Claro, Los profesores de sordos, y vemos como, no, todavía tenemos un ratito. Bueno. Una buena formación en lengua de señas y una excelente, vuelvo a esto, formación como maestro. Sí. Como el maestro que va a alfabetizar, Sí, ¿no? Sí. Y el maestro que va a enseñar todas Sí. las otras sí. materias que tiene una escuela que se van a dar Sí. naturalmente en lengua de señas. A mí me entusiasma la idea de decir claramente, ¿no? que la sordera, que es una minoría tan minoritaria, ha puesto sobre el tapete una problemática que quizás no se nos hubiera ocurrido nunca si no hubieran existido, ¿no? A ver. Claro, todo esto de poner de preguntarse para la lingüística, por ejemplo, por qué las lenguas, si son lenguas, tienen que ser fónicas, por ejemplo. Esto movilizó la estructura de la ciencia, ¿verdad? La ciencia tuvo que abrirse y replantearse ciertas definiciones, fíjate, sobre lo que es una lengua, porque ya no podés decir que una lengua es fónica. Claro. Bueno, yo ya lo planteé desde la lengua escrita hace muchos años, ¿no? Es decir, la lengua escrita es una lengua y es gráfica, Claro, ¿no? no es fónica. Pero, bueno, o sea que ahora entra esta otra desconocida, ¿no? Y es un objeto lingüístico, nadie lo duda, pero ¿cómo hacemos para que entre si nosotros definimos la lengua desde aquí? Bueno, eso, lo pasamos a todo lo que vos estás planteando y te das cuenta de que gracias a que existen las personas sordas, nos estamos replanteando hasta la educación, Seguramente. hasta cómo se organiza, hasta que existen los intérpretes para ayudar a un extranjero, etcétera, etcétera. Me parece que es muy rico, muy útil, ¿no? No sé, pero ¿me entiendes? Y todo esto sirve además para que las mentes se abran Bueno. y puedan, es decir, Eso. fundamentalmente. Claro. Es decir, que Porque nada vos es decís que absoluto. es trilingüe en sueco, en inglés y cosas. Claro. Pero si es en lengua de señas, es cuatrilingüe. Es cuatrilingüe. Fíjese. Exacto.
Porque es una lengua. Y bueno, y ahí entran todas, y detrás de la lengua de señas, que es la que más pelea, porque están en el seno de la sociedad, porque nacen en los hogares oyentes. Entonces, tienen una posición que no tiene el mapuche, ¿verdad? Que está escondido en su comunidad. Los sordos están presentes en nuestra vida cotidiana. Claro. El mapuche también lucha por su lengua. Sí, pero lucha desde afuera, desde allá. Claro. Digo allá porque yo los imagino en el sur, ¿verdad? Y entonces, hacen falta los estudiosos que van a la comunidad y estudian en la comunidad y qué sé yo, pero el sordo está en nuestra sociedad. Eso es una diferencia. En nuestras familias. Seguramente, es una diferencia fundamental. Fundamental para que haya tenido una impronta como la que tiene, un impacto como el que tiene. Y al que yo estoy dispuesta a darle toda la fuerza, ¿no? Seguramente. Porque, bueno, es una realidad que se impone, ¿no? Cuando los papás llegan a una escuela realmente bilingüe, como es la escuela que ustedes tienen, ¿cómo llega ese papá? ¿Quién le dijo? Bueno, llega después. Claro, nuestra escuela es chiquita, nunca creció demasiado, se mantuvo. ¿Por qué? Porque los médicos no nos mandan los niños. Ustedes hablan lengua de señas. Porque es como es satánica, ¿no? Sí. Los médicos no, los fonoaudiólogos tampoco, porque no hacemos la suficiente lengua oral como ellos quisieran. Y una cantidad de gente por las mismas razones. Entonces se inventan escuelas bilingües que hacen lo que se llama el español señado, ¿no? En donde se habla lengua de señas, pero no la lengua a la que yo llamo académica, ¿verdad? La lengua de verdad de la comunidad. La lengua pensada, elaborada, digamos, estudiada e incluso estudiada todo el tiempo, ¿no? Y en donde uno se interroga sobre esa lengua todo el tiempo porque pretendemos que sea la mejor posible. No todas las escuelas pueden ser bilingües, realmente bilingües. Realmente bilingües. Porque cuando una escuela es bilingüe, los maestros son verdaderamente bilingües. Sí, no hay otra. Pueden ¿Lo realmente... mismo pasa con el bilingüismo en lenguas orales? Bueno, yo tengo el ejemplo de las escuelas que aquí existen, que yo conozco, que es la francesa, el franco-argentino, el liceo, y que es primaria también, Sí, le dicen el liceo, pero hay jardín de infantes. Sí, hay jardín de infantes. O la italiana, el Cristoforo Colombo, que están al lado una de la otra. Bueno, esos niños salen hablando francés, aunque no hayan pisado Francia nunca en su vida. Y aunque los padres no hablen francés. Exactamente. Eso me consta. Sí, sí. Bueno, yo pretendo lo mismo. Es que debería ser lo mismo. Yo pretendo lo mismo. Lo que pasa es que a veces los chicos llegan tardíamente. Y en el liceo, claro. Sí, lo que vos decís, yo recibo niños fracasados. Recibo niños que vienen de un implante fracasado, o de un aislamiento, o de lo que vos quieras, o de esas secuelas. O del fracaso del oralismo. Sí. Desde ya. Sí, claro. Y a veces grandes, a veces tienen 10 años, ¿viste? Nosotros siempre los recibimos porque consideramos que nosotros somos tan buenas que podemos hacer algo. Seguro que sí. Ahora estos chicos estamos convencidos de que incluso la lengua de señas cura. Los cura. Y emocionalmente absolutamente. Cura. Emocionalmente cura. Yo ahí sí que puedo decir seriamente que he visto cosas fantásticas. Niños enfermos, niños enfermos de angustia, de incomunicación, de aislamiento, enojados, enfurecidos. Y que han salido con una sonrisa y... Siempre, esa escuela tiene una característica que la gente siempre tiene una sonrisa. Sí. ¿Cómo es el aprendizaje de la lengua de una criatura? A ver, llega una criatura con 10 años que no ha tenido contacto con la lengua de señas. Bueno, como te podrás imaginar, porque vos conocés mucho de esto, el niño ante el movimiento de las manos queda fascinado. Nunca otra cosa, salvo que tenga ese rechazo que le han enseñado a tener de la lengua oral, pero es muy raro. Es raro, porque ¿verdad? ya vienen mal. Mal. Y entonces es un par de ojos que no baja la vista nunca.
Entonces aprenden a una velocidad. Increíble, ¿verdad? Sí, sí. Además preguntan y preguntan. Yo recuerdo el caso de un alumno que llegó a la escuela simplemente porque se mudó. Vivía en La Plata. Donde estaba una escuela para sordos. En una escuela para sordos. Y llegó a Buenos Aires, tenía 14 años. Y lo digo y doy fe de lo que estoy diciendo. Entonces una de las maestras había hecho una maqueta como había podido de los órganos del cuerpo, ¿no? El corazón, los pulmones, los intestinos, en fin. Había trabajado muchísimo. Y él estaba en la clase, entonces recibió esa clase en lengua de señas. Él sabía, porque en todas las escuelas de sordos saben la lengua de señas, no sé cómo hacen, pero seguro, sí sé cómo hacen. Pero de algún modo lo hacen. Le incorporan. Sí, siempre hay, por suerte, algún hijo de sordo que trae la lengua y se difunde como una mancha de aceite. Sí. Y entonces, cuando terminó la clase, él como pudo le fue a verla a la maestra en el recreo. Y le dio las gracias, porque él no sabía que adentro del cuerpo había tantas cosas. Y tenía 14 años. Él sabía que había un corazón, pero el resto. Es para reflexionar esto, ¿eh? No quiero nombrarlo más allá, pero si supieras dónde terminó, digamos, como profesional. Claro, aprendió en 5 o 6 años lo que no había aprendido en 14. Vale, 14, en 10. En 10, por lo menos. Sí. Con la lengua de señas, exclusivamente con la lengua de señas. Ahora, que a los 14 años alguien pueda enterarse, habiendo pasado por las instituciones, que además del corazón algo había dentro de su cuerpo, insisto, es un acto de eutanasia que la educación debe recuperar y debe curar. Sí. No puede ser. No puede ser. Sí. Y haber llegado tardíamente a la educación. Pero doy fe de eso, me hago cargo, como vos decís, eso lo vivimos nosotros. Y la emoción como docente de vivir algo así. Ponele que él fuera un gran ignorante, pero era un gran inteligente, ¿no? Era terrible. Pero ¿por qué esa ignorancia? Ponele que a fuerza de hablarle en lengua oral haya cerrado los ojos más de una vez. Posiblemente. Pero ¿cómo el maestro no constata eso? Esto es algo sorprendente. Es como hacer grandes discursos sobre el constructivismo y después que doy mi clase, si alguien me pregunta algo, bueno, no respondo preguntas. Es decir, vomito mi clase, sí. Cada uno procesa lo que puede, sí. Y no me importa, porque yo la clase la di. Puede ser, sí. Esto se ve en general mucho. Esta es una actitud que en la formación de los futuros profesores, maestros, lo que fuera, hay que instalar. Sí. Permanentemente poder reflexionar qué me pasó, sí. Y poder ponerme en el lugar del otro. Sí, sí. No es cuestión de dar la clase, ¿qué entendió? Pero ¿qué proceso? Yo te digo que si uno uniera todas las declaraciones, vos sabés que nuestros alumnos intérpretes hacen un trabajo monográfico cuando terminan, ¿no? Y no reciben el título si no lo presentan, ¿no? Entonces, bueno, hay investigación, mucha y muy linda. Sobre todo alrededor de la sordera. Entonces hay muchos que se dedican a encuestar a los sordos, a preguntarles cosas de su vida, de su conexión con la educación, de su pasaje por la escuela, de qué aprendieron. Es impresionante. Habría que hacer un libro con todo eso. Creo que valdría la pena. Porque a lo mejor un docente, conociendo lo que opina aquel que pasó por la educación, podría sensibilizar su actitud, sí, ¿verdad? Sí. Esto de a ver qué le está pasando al otro. Sí. Pero cosas que nos imaginamos y otras que no nos imaginamos. Digamos, a veces inclusive niños de una inteligencia, por ejemplo, los sordos hijos de sordos, que tienen la lengua desde que nacen, no lo podemos negar, que por lo tanto tienen una ventaja sobre los otros. Sí, sí.
frustrados en una escuela oralista, Claro. no reconocidos como inteligentes, puestos de Me lado. corre frío cuando escucho esto porque tantas veces la actitud, bueno, y no sé cómo le va bien en la escuela, si es un sordo hijo de padre sordo y, uno Y no dice, le va "Por bien, eso le va y bien". no le va bien, pero a Claro. veces no le va bien. A veces no le va Yo bien. conozco En una estructura. dos niñas pertenecientes a una familia de sordos, niñas pero de una inteligencia, pero que te daba ganas de enseñarles. Bueno, analfabetas las dos. Sí, los padres analfabetos. Sí. ¿Te das cuenta? O sea, la reproducción de una modelo. situación, Sí, sí, sí. cuando contabas con, no digo con un cerebro normal de un niño, con un niño que tenía una lengua materna, un niño que se había desarrollado como cualquier Como niño, cualquier niño. y de repente no poder aprovechar eso porque la metodología o el enfoque no lo permitían. ¿Seguro? ¿Te das cuenta? Seguro. Bien, en eso hemos visto y seguimos viendo. Y en eso hay que crecer para Sí. poder cambiar y Sí. para poder Sí. mejorar. Qué interesante ese tema de las monografías, Graciela, sobre todo Sí, sí, referido. tenemos investigación, sí, muy linda. Muy linda. Realmente. Tenemos alumnas que estudian lingüística, entonces estamos tratando de que traten la lengua de señas desde la humildemente, ¿verdad? Un aspecto de la sintaxis de la lengua de señas que puedan demostrar y marcar y ponerle nombre es importante. Este lingüista francés que hace unos años vos trajiste, no quiero pronunciar mal su apellido, Cusack, Cusack, él está, Eugenio. sí, realmente, nunca más viene a la Argentina. Ay, es tan difícil, es complicado. Es complicado para No traer. le gusta viajar y su señora es una señora. Bueno, los dos son mayores, ¿no? Y me cuesta mucho, ¿no? Porque lo que Pero él tiene hablaba, unos textos que, bueno, que hay que sabérselos de memoria. porque realmente él explicaba actos de habla, estudios sobre actos de habla que Sí, eran sí. maravillosos. Es decir, cuando uno aprende sobre esto, dentro de uno también se va construyendo un enorme respeto por esta lengua, porque va verificando cuál lengua es. Y vuelvo a insistir, Celia, esto supone que la lingüística tiene que acomodarse como los zapallos en el carro, ¿no? Hay un zapallo que entró y bueno, entró y está y que moviendo no podés todo. negar que es un zapallo, ¿no? Entonces, sí, y él es un gran lingüista, formado en la lingüística más tradicional que quiera. ¿Y él cómo se interesó con el tema de la lengua de señas? No sé, No lo era muy sabés. joven cuando yo lo conocí, no sé cómo llegó, nunca le pregunté cómo llegó a la sordera, ¿no? Realmente no lo sé. Porque uno, por ejemplo, en Laborit lo entiende de otra manera Claro, con el tema porque de su hija. son existenciales, como decía Bernard. Claro. Pero escuchar a Cusack es un privilegio también, ¿no? Sí. Como es un privilegio poder seguir disfrutando todas las semanas con la compañía de Graciela. Ah, bueno. Gracias de nuevo, Graciela. Por favor, bueno. Y la semana que viene vamos a compartir y vamos a seguir aprendiendo. De nuevo, gracias.